Nunca creí que el hambre de poder y dinero fácil me conduciría a lo que soy ahora, un hombre encerrado tras las rejas, condenado a pasar el resto de mi vida en una celda fría y sin alma. Pero esta historia no comienza en la oscuridad de la prisión. Comienza con un deseo, una ambición que creció lentamente hasta convertirse en una enfermedad, una que me devoró por dentro sin que me diera cuenta. Todo comenzó de manera inocente. O al menos, eso me decía a mí mismo. Vivía en un barrio donde las oportunidades parecían evaporarse antes de poder alcanzarlas. Veía como otros, con menos esfuerzo, alcanzaban el éxito mientras yo me ahogaba en trabajos sin futuro, mal pagados y humillantes. El resentimiento creció dentro de mí, y con ello, la convicción de que el camino recto solo me llevaría a una vida de mediocridad. El cambio comenzó con algo aparentemente pequeño, el carding. Había oído sobre ello en un foro clandestino mientras navegaba por la dark web, algo que al principio solo hacía por curiosidad. Un lugar lleno de sombras y misterios, donde personas compartían técnicas ilegales, vendían datos robados y hablaban en clave sobre transacciones que desafiaban a la ley. Al principio, solo observaba, fascinado por ese mundo oscuro que existía fuera del alcance de la mayoría. Fue en uno de esos foros donde conocí al Cardenal, un nombre que se repetía entre los usuarios como un susurro cargado de promesas. Se decía que tenía acceso a cientos, si no miles, de tarjetas de crédito robadas, y que podía hacer compras sin que el dueño de la tarjeta lo supiera hasta que era demasiado tarde. El riesgo era bajo, y las ganancias eran altas. El concepto parecía demasiado tentador como para ignorarlo. Estaba harto de luchar por lo poco que tenía, mientras otros vivían sin preocupaciones. Después de un par de semanas de observar en silencio, decidí hacer mi primer contacto con el cardenal. Le envié un mensaje privado, tratando de no sonar demasiado desesperado, pero la verdad es que estaba ansioso por entrar en su círculo. Me respondió al día siguiente, en un mensaje breve y conciso. Me ofreció un trato simple, él haría las compras por mí, y yo pagaría la mitad del precio original del producto. Era una oferta difícil de rechazar. Mi primera compra fue pequeña. Pedí un iPhone, algo que deseaba desde hacía tiempo pero que no podía permitirme. El proceso fue sorprendentemente sencillo. El cardenal me pidió una lista de lo que quería, y en menos de una semana, el producto llegó a mi puerta, perfectamente empaquetado y con todas las garantías de ser legítimo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo fácil que era obtener lo que quería sin tener que sudar ni un centavo legítimo. Al principio, me sentí culpable. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal, pero la emoción de burlar al sistema, de conseguir algo por nada, me llenaba de una extraña euforia. Esa sensación de control, de poder, me embriagaba. Hice un par de compras más, cada vez de mayor valor. Productos electrónicos de alta gama, relojes de lujo, lo que alguna vez me había parecido inalcanzable ahora estaba a mi alcance, y lo mejor de todo es que no me costaba nada más que una fracción de su valor real. Poco a poco, mi sentido de la moral comenzó a desvanecerse. Empecé a justificar mis acciones, no estoy haciendo daño a nadie, me decía. Son los bancos los que tienen que lidiar con esto, no yo. Esa mentalidad me llevó al siguiente nivel. Ya no quería depender del cardenal. Quería hacer las compras yo mismo, controlar el proceso de principio a fin. Fue así como tomé la decisión de convertirme en carder. Conforme aprendí las técnicas necesarias para hacer carding por mi cuenta, comencé a comprender las complejidades del sistema. Me sumergí en la dark web y encontré los mercados donde se vendían bases de datos robadas con información personal, nombres, números de tarjeta de crédito, fechas de expiración y códigos de seguridad. Me compré una VPN para ocultar mi rastro y comencé a practicar. Al principio, cometí errores, algunas tarjetas no funcionaban, otras eran bloqueadas antes de que pudiera hacer la compra. Pero con el tiempo, fui perfeccionando mi técnica. Pronto me encontré comprando cantidades masivas de productos electrónicos, ropa de marca, y vendiéndolos en el mercado negro por un precio reducido. El dinero comenzaba a fluir, y con él, una sensación de poder que jamás había experimentado. Pero, como suele suceder, el éxito me hizo codicioso. Quería más, mucho más. El cardenal, que ahora me veía como un igual, me presentó a otros en su red.
Fue así como conocí a un hombre conocido simplemente como el hacker. Este tipo no era un simple coder. Era alguien que operaba a un nivel completamente diferente. Había hackeado bancos, redes corporativas, y manejaba cantidades de dinero que ni siquiera podía imaginar. Al principio, me mantuve a la distancia, pero el hacker tenía planes para mí. Me ofreció algo que no podía rechazar, la oportunidad de trabajar directamente con él en una operación mucho más grande. Te has ganado tu lugar, me dijo una noche, en un chat cifrado. Tienes talento, y si juegas bien tus cartas, podrías estar en la cima del juego. Mi ambición me cegó. El hacker me ofreció la posibilidad de ser uno de sus distribuidores. Él y su equipo robaban enormes cantidades de datos de tarjetas de crédito, y mi trabajo sería distribuir esos datos a otros cardes y compradores. Las sumas que manejaba me dejaban sin aliento. Ganaba más en un mes de lo que jamás podría haber imaginado ganar en toda mi vida trabajando honestamente. Las cuentas crecían, y pronto mi nombre comenzó a resonar entre los círculos de la dark web como un distribuidor confiable y eficiente. El dinero ya no era un problema. Tenía todo lo que quería, una casa de lujo, coches deportivos, relojes de oro y ropa de diseñador. Podía comprar cualquier cosa sin pestañear, y lo mejor de todo, el rastro de mi éxito estaba bien oculto tras una compleja red de cuentas bancarias en paraísos fiscales y sistemas de pago en criptomonedas. Me sentía intocable. Pero esa sensación de invulnerabilidad no duraría para siempre. Después de años de éxito, el hacker y yo decidimos que era momento de dar el siguiente paso. Había aprendido lo suficiente como para participar en algo más grande, algo que nos pondría a todos en un nivel completamente diferente. El hacker había estado planeando un golpe monumental, un ataque masivo a un banco internacional. El plan era meticuloso. Usaríamos sus habilidades de hacking para infiltrar los sistemas del banco y acceder a las cuentas de miles de clientes. El truco estaba en no robar grandes sumas de dinero de ninguna cuenta en particular. En su lugar, tomaríamos pequeñas cantidades de dinero, apenas unos cientos de dólares de cada cuenta, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas durante un tiempo. Pero el volumen de cuentas que atacaríamos sería tan grande que, al final, robaríamos millones de dólares antes de que el banco pudiera darse cuenta. Durante semanas, preparé todo lo necesario para la operación. Mi red de contactos estaba lista, y las cuentas bancarias estaban configuradas para recibir las transferencias sin levantar sospechas. El hacker y su equipo trabajaron durante días sin descanso, infiltrándose en los sistemas del banco y asegurándose de que no dejaríamos rastros. Finalmente, el día llegó. Todo salió como lo habíamos planeado. El dinero comenzó a fluir en nuestras cuentas, y la emoción del éxito me llenaba de una adrenalina que nunca había sentido antes. Lo habíamos logrado. Millones de dólares estaban ahora en nuestras manos, y el banco ni siquiera lo sabía todavía. Pero la euforia duró poco. El sistema de seguridad del banco era más avanzado de lo que habíamos anticipado. Aunque habíamos tomado todas las precauciones, una pequeña anomalía fue detectada en una de las transferencias, lo que desencadenó una investigación interna antes de que pudiéramos borrar completamente nuestro rastro. Los bancos pueden parecer lentos, pero cuando se trata de proteger su dinero, se mueven con una rapidez letal. En cuestión de días, el FBI, la Interpol y varias agencias internacionales de ciberseguridad estaban tras nosotros. Intenté borrar todo, ocultar los rastros que había dejado, pero el daño ya estaba hecho. El hacker desapareció, esfumándose en el aire como una sombra, dejando a los demás para enfrentar las consecuencias. Yo no tuve tanta suerte. Una mañana, mientras dormía plácidamente en mi lujosa casa, escuché el sonido de la puerta siendo derribada. Antes de que pudiera reaccionar, un equipo de fuerzas especiales estaba dentro, esposándome y arrastrándome fuera de mi propia vida. ¿Sabía que era el final? El juicio fue rápido y devastador. Los cargos en mi contra eran innumerables: fraude bancario, robo de identidad, lavado de dinero, y un sinfín de otros delitos cibernéticos. Las pruebas eran abrumadoras, y aunque mi abogado intentó negociar un acuerdo, la magnitud del crimen era tal que no hubo clemencia. Me condenaron a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.
Cuando las puertas de acero de la prisión de máxima seguridad se cerraron detrás de mí, sentí que todo se derrumbaba. Sabía que mi vida había terminado, pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Al principio, intenté mantenerme bajo el radar, como lo haría cualquier novato en un lugar lleno de depredadores. Pero pronto comprendí que no había lugar para el anonimato en un lugar así. La cárcel era un ecosistema donde los débiles eran cazados y donde los recién llegados, como yo, eran objetivos. Los primeros días fueron tensos. Mis sentidos estaban en alerta máxima, siempre esperando el momento en que algo, o alguien, me atacara. Pero el verdadero golpe llegó de una manera inesperada. Una tarde, mientras me dirigía a mi celda después del almuerzo, me interceptaron. Eran 5 hombres, todos reclusos que habían estado en esa prisión durante años, endurecidos por el sistema, violentos y sin piedad. Sabía que venían por mí, pero no tenía ni tiempo ni fuerzas para reaccionar. Así que tú eres el famoso hacker, dijo uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices en la cara. El que le robó a la gente equivocada. Antes de que pudiera responder, el primero de los golpes llegó. Sentí el crujido de mis costillas bajo la fuerza de su puño y caí al suelo, sin aliento. Luego, los otros se abalanzaron sobre mí como bestias hambrientas, pateándome una y otra vez. Los golpes parecían interminables, cada patada en mis costillas, cada puño en mi cara, me alejaba más de la realidad. No podía gritar, no podía moverme. El dolor era absoluto, pero aún peor era la sensación de impotencia, de saber que en ese momento no era más que carne y huesos, incapaz de defenderme. No estaban allí solo para humillarme. Quisieron demostrarme su poder, que dentro de esas paredes no había justicia, solo brutalidad. Cuando terminaron, no podía moverme. Pensé que moriría allí mismo, en ese suelo sucio, cubierto de sangre y tierra. Pero esa no era su intención. Querían que sufriera. Querían que supiera que mi castigo apenas había comenzado. Los guardias no hicieron nada. En la prisión, las peleas eran moneda corriente, y lo que me sucedió no era más que otro incidente en el que alguien aprendía una lección. Pero no era suficiente para mis atacantes. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, vinieron por mí de nuevo. Desperté con una mano cubriéndome la boca, mientras 2 más me sujetaban. El frío acero de una navaja se presionó contra mi cuello. No estaban jugando. ¿Te crees muy listo? No, susurró uno de ellos. Creíste que podías robar a los poderosos sin pagar el precio. Los otros reclusos observaron con frialdad mientras me sujetaban con fuerza. Sabía que mi vida iba a terminar en ese momento. Pero, en vez de cortarme el cuello, bajaron la cuchilla. Me cortaron el brazo derecho con una brutalidad que no puedo describir. Sentí el acero rasgando mi carne y hueso, el dolor fue tan agudo que creí desmayarme, pero la adrenalina me mantuvo despierto. El sonido era nauseabundo, como ramas secas partiéndose bajo un peso enorme. Sangre. Sangré tanto que pensé que moriría allí mismo. Cuando terminaron, me dejaron tirado en el suelo. No era un asesinato rápido. Querían que viviera, que sintiera el dolor, que supiera que esto solo era el comienzo. Fui llevado a la enfermería. Recuerdo los rostros de los médicos, mirando el desastre que me habían hecho. Uno de ellos murmuró, este no durará mucho. Pero sobreviví. Pasaron meses desde aquella noche. Mi recuperación fue lenta y no hubo compasión para mí en la prisión. Sin un brazo, ya era vulnerable, pero no había terminado. Sabía que los que me atacaron no habían cumplido con su misión. Los ricos a los que había robado no querían solo mi sufrimiento. Querían asegurarse de que nunca volviera a tocar un computador o un teléfono. Querían eliminar cualquier posibilidad de que volviera a entrar en su mundo. Lo peor llegó una noche, cuando apenas podía dormir debido a los fantasmas que siempre me rondaban, esos pensamientos de venganza y odio que crecían dentro de mí. Sabía que mi final se acercaba. Y así fue. El mismo grupo volvió. Esta vez, no hubo advertencias. Me sacaron de mi cama, me arrastraron a una esquina oscura del bloque de celdas. No hicieron ningún esfuerzo por esconder sus intenciones. Estaban allí para terminar el trabajo. Queremos asegurarnos de que nunca vuelvas a tocar nada, me dijo uno de ellos mientras sostenía una cuchilla oxidada.
Nunca más vas a usar esas manos para jodernos a nosotros o a nadie más. Con precisión monstruosa, me sujetaron mientras uno de ellos, con una fría eficiencia, me cortó ambas manos. El dolor fue insoportable, un horror físico tan intenso que creí que mi mente colapsaría. Pero lo hicieron despacio, asegurándose de que cada momento fuera un tormento. Sangre, grité, pero no había nadie que viniera a ayudarme. Nadie lo haría. Cuando terminaron, me dejaron tirado en el suelo como un muñeco roto. Había perdido todo. Ya no era un hombre, ni siquiera era un prisionero común. Era un espectro, un cuerpo mutilado, condenado a vivir en la cárcel de máxima seguridad por el resto de mi vida. Me habían condenado a la impotencia absoluta. Me salvaron la vida en la enfermería. O mejor dicho, me la prolongaron. Los médicos lograron detener la hemorragia y evitar que muriera de infección. La prisión me había perdonado la vida, pero a un precio tan alto que casi deseé que no lo hubieran hecho. Sin manos, ya no era nadie. Me habían quitado la capacidad de volver a ser lo que fui, el hacker que alguna vez tuvo el control del mundo digital. No podía ni levantar una cuchara. No podía escribir. No podía defenderme. El vacío que siento ahora es algo que no puedo describir. No es solo la ausencia de mis manos, es una oscuridad que ha llenado cada rincón de mi ser. El odio, la impotencia y el dolor constante son mis compañeros. A veces, pienso en la muerte como una salida, pero aún sigo aquí, pagando una condena que parece interminable. Los días pasan como una tortura, y cada vez que miro los muñones donde una vez estuvieron mis manos, siento una rabia que me consume. Mi única razón para seguir respirando es un pensamiento que no puedo dejar de tener, venganza. He estado pensando en mi salida. Algún día saldré. Puede que sea dentro de décadas, pero algún día estaré fuera de estas paredes. Y cuando lo haga, buscaré a aquellos que me hicieron esto. No me importa el cómo, pero los encontraré. Y aunque ya no pueda usar mis manos, encontraré una forma de hacerles pagar por lo que me han hecho. Ellos creen que me han destruido, pero no se han dado cuenta de que me han creado un monstruo mucho peor. Las noches son largas en la prisión. A veces, creo escuchar voces en la oscuridad. Otras veces, siento que alguien se mueve por los pasillos, susurrando mi nombre. No sé si es mi mente la que me está jugando trucos, o si realmente hay algo más aquí, algo que me observa, esperando el momento en que finalmente me rompa. Quizás ya estoy roto. Quizás ya no soy más que una sombra de lo que alguna vez fui. La única certeza que tengo es que algún día, de una forma u otra, buscaré venganza. Ellos no han terminado conmigo, pero yo tampoco he terminado con ellos. Y mientras tanto, en la oscuridad de esta celda, solo me queda esperar. Desde que era un niño, siempre supe que no quería una vida común. Mientras todos a mi alrededor hablaban de convertirse en médicos, abogados, ingenieros, y otras cosas aburridas, yo soñaba con algo más grande, más brillante, el lujo. Quería autos deportivos, casas gigantes, relojes caros y viajes alrededor del mundo. Todo lo que veía en las redes sociales, en las cuentas de esos influencers millonarios, me parecía la verdadera forma de vivir. Pero mientras crecía, también me di cuenta de una verdad cruel: el camino hacia el éxito tradicional, ese del que tanto hablaban mis padres y profesores, era lento y aburrido. Estudio, trabajo, esfuerzo, sacrificio. No tenía la paciencia para nada de eso. No quería pasar mi vida trabajando como un esclavo para, quizás, disfrutar de una fracción de esos lujos cuando fuera viejo y agotado. No, yo quería el dinero ahora. Fue entonces cuando descubrí el mundo del hacking. Todo comenzó de manera inocente, o al menos así lo justificaba yo. Comencé leyendo algunos foros, viendo tutoriales de seguridad informática, y rápidamente me vi sumergido en la Deep Web, un lugar donde las reglas eran completamente diferentes. Era un mundo donde los que sabían cómo moverse podían ganar dinero rápido, sin tener que pasar por todas esas tonterías de trabajos de medio tiempo o currículos aburridos. Mi ambición creció. Quería ser uno de esos hackers millonarios,
los que podían vaciar cuentas bancarias con un solo clic. No iba a perder mi vida siendo pobre. No, yo estaba destinado a algo más grande. Después de meses leyendo y explorando la Deep Web, di con un nombre que cambiaría mi vida para siempre: Phantom. Había leído sobre Phantom en algunos foros oscuros. Era un tipo legendario en el mundo del cibercrimen, un verdadero genio que había hackeado bancos, corporaciones y hasta redes gubernamentales. Phantom era exactamente lo que yo aspiraba a ser y decidí que tenía que contactarlo. Necesitaba aprender de alguien como él. No me importaba lo que costara, solo quería entrar en ese mundo. Le envié un mensaje privado en un foro clandestino, esperando que, de alguna manera, me respondiera. Fue una apuesta, lo sé, pero no tenía nada que perder. Para mi sorpresa, Phantom respondió. ¿Qué buscas?, me escribió, directo al grano. Le expliqué que quería aprender, que quería ganar dinero fácil y rápido. Necesitaba que alguien me guiara. Él aceptó ayudarme, pero claro, no sería gratis. Tienes que demostrarme que no eres un aficionado, me dijo. Así que pasé las siguientes semanas haciendo pequeños trabajos bajo su tutela, aprender a clonar tarjetas, a usar VPNs para cubrir mis huellas, a acceder a redes privadas sin ser detectado. Al principio, eran cosas simples, pero la sensación de poder me embriagaba. Cada día me acercaba más a lo que quería, dinero y poder. Pronto empecé a ver el dinero llegar. Phantom me enseñó a usar lo que ganábamos en bitcoins, para mantener todo bajo el radar. Comencé a hacer pequeñas compras, cosas que siempre había querido pero que nunca podría haber pagado por mí mismo. Luego, empecé a vender productos a conocidos. Era sencillo, comprar cosas con tarjetas robadas, revenderlas y obtener dinero limpio. Las ganancias crecían rápido, y yo ya me veía como uno de esos influencers millonarios que tanto admiraba. Pero Phantom tenía planes más grandes, mucho más grandes. Un día, Phantom me dijo que teníamos una oportunidad única. Vamos a dar un golpe importante, me dijo. Al principio, no entendí de qué hablaba, pero lo que explicó me dejó sin aliento: hackearíamos una red bancaria y robaríamos millones, sin que nadie se diera cuenta. Sería el trabajo de nuestras vidas. No lo dudé. Ya estaba metido hasta el cuello en este mundo, y la idea de tener todo ese dinero me nubló el juicio. Phantom me pasó los detalles del plan. Mi trabajo sería crear cuentas falsas para recibir las transferencias, mientras él se encargaría de infiltrarse en el sistema del banco. Seríamos ricos en cuestión de días. Durante semanas, todo parecía ir de maravilla. Los primeros pagos comenzaron a llegar, y yo ya estaba haciendo planes sobre cómo gastaría todo ese dinero. Finalmente había llegado mi momento, o al menos eso pensaba. Pero la cosa se torció cuando un día, de repente, todo desapareció. Las cuentas se vaciaron. Todo el dinero que habíamos robado se esfumó. Intenté contactar a Phantom, pero ya no respondía. Revisé las cuentas y los foros en los que solíamos hablar. Había desaparecido por completo. Fue entonces cuando lo entendí: me había robado. Phantom me había usado para poner las cuentas a mi nombre, y luego, en el último momento, me traicionó. Se había llevado todo el dinero. Sentí una ira que no podía controlar. Me habían estafado. Me había vendido por completo. Y lo peor era que el dinero no era lo único que había perdido. Ahora, el FBI me estaba buscando. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y paranoia. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que las autoridades me encontraran. Ya no podía esconderme. Empecé a ver autos sospechosos fuera de mi casa. Las luces de mi apartamento parpadeaban, como si alguien estuviera espiándome. Finalmente, la confirmación llegó cuando hackeé mi propio acceso a la red para ver si había señales de ellos. Me estaban siguiendo. El FBI había rastreado las transacciones hasta mí. Estaban preparando una redada, y lo sabían todo. El pánico se apoderó de mí. Intenté huir, pero no sabía a dónde. Estaba atrapado en mi propio apartamento, como una rata en una jaula. Cada segundo que pasaba sentía que la soga se apretaba más alrededor de mi cuello. Fue entonces cuando la desesperación me llevó a hacer lo impensable. Tomé el arma que había comprado meses antes. La tenía como un seguro, un último recurso.
Me senté en el sofá, con la pistola en la mano, temblando. El miedo me consumía. No quería ir a prisión, no quería enfrentarme a las consecuencias de todo lo que había hecho. Prefería morir antes que dejar que me atraparan. Apunté la pistola a mi cabeza. ¿Era eso o la cárcel? Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina recorría cada fibra de mi ser. No había vuelta atrás. Podía escuchar sirenas a lo lejos, y sabía que estaban acercándose. Apreté el gatillo. Pero, en el último segundo, me arrepentí. No podía hacerlo. El miedo a la muerte me superó. Solté el arma, con lágrimas en los ojos, y me desplomé en el suelo. Fue en ese momento cuando la puerta se rompió. El FBI había llegado. Los agentes irrumpieron en el apartamento, y todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La adrenalina me impulsó a hacer lo que no debía haber hecho. Tomé el arma y comencé a dispararles. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Disparé a ciegas, con la esperanza de que me dejaran en paz, de que me dejaran escapar. Pero eso solo hizo que la situación se saliera de control. Escuché el sonido de los disparos devolviéndose hacia mí. Un impacto en mi costado. Otro en mi pierna. Caí al suelo, sintiendo el calor de la sangre manchando mi ropa. Me quedé ahí, tendido, incapaz de moverme. Desangrándome lentamente, mientras el dolor se extendía por todo mi cuerpo. El dolor se había vuelto difuso, como si mi cuerpo estuviera dejando de sentir, preparándose para lo inevitable. Cada respiración era un esfuerzo, y el aire parecía no alcanzar. Mientras yacía en el suelo, todo a mi alrededor se volvió más lento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La sangre caliente se deslizaba por mi costado, empapando la alfombra, y mi mente, en lugar de centrarse en el dolor, se inundó de pensamientos oscuros y sombríos. ¿Cómo llegué hasta aquí? Me lo preguntaba una y otra vez, pero ya conocía la respuesta. Yo lo había decidido. Nadie me forzó a meterme en este mundo de engaños y traiciones. Fui yo, con mi codicia, con mi maldito deseo de tenerlo todo sin hacer el mínimo esfuerzo. El sueño de ser millonario, de vivir como esos idiotas que presumían de sus lujos en las redes sociales, eso fue lo que me arrastró hasta aquí. Y ahora estaba pagando el precio. Un precio que sabía que llegaría algún día, pero nunca me preocupé por el cuándo. Me pregunto dónde estaría ahora si hubiera elegido un camino diferente. Si, en lugar de meterme en este agujero, hubiera seguido el consejo de mis padres, de mis profesores, de las personas que alguna vez me dijeron que el esfuerzo valía la pena, que las cosas buenas toman tiempo. ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera trabajado en algo normal? Quizá tendría un trabajo aburrido, con horarios estrictos y un jefe al que odiaría, pero tendría algo más. ¿Una familia? Tal vez. Quizás tendría una esposa, hijos, una pequeña casa en algún lugar tranquilo. ¿Sería feliz? No lo sé, pero ahora, mientras siento como la vida se me escapa entre los dedos, cualquier cosa parece mejor que esto. El sonido de los pasos resonaba a mi alrededor. Los agentes del FBI seguían moviéndose por el apartamento, asegurándose de que no hubiera más peligro, pero para mí todo eso era irrelevante. No podía concentrarme en ellos. Solo podía pensar en lo que había perdido, en lo que había tirado por la borda. Phantom, ese maldito Phantom. Si no lo hubiera conocido, si no hubiera caído en su trampa, tal vez mi vida habría sido diferente. Pero ¿quién era el verdadero culpable aquí? ¿Phantom o yo? Al final, fui yo quien decidió buscar ese atajo. Fui yo quien aceptó el riesgo, cegado por la ambición y la avaricia. Yo me metí en esta mierda, y ahora me estaba hundiendo en ella, sin salida. Mis pensamientos se volvieron borrosos por momentos. El dolor empezaba a ser reemplazado por una sensación de frío, un frío que se extendía desde mis piernas hacia mi torso. El fin estaba cerca, lo sabía, pero aún no podía aceptarlo. No así. No tan rápido. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero solo salió un susurro ahogado. Mis fuerzas me estaban abandonando, y en ese momento, entendí que no habría marcha atrás. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Me preguntaba una y otra vez. ¿Cómo pude pensar que el dinero fácil no tendría consecuencias? En mi búsqueda por una vida de lujo, había pasado por alto lo más importante,
la tranquilidad, la estabilidad, las relaciones reales. Recuerdo haber visto a amigos de la escuela que tomaron caminos diferentes. No los volví a ver después de que me metí en este lío. Pero ellos parecían felices. Sabía que no tenían una vida llena de lujos, pero también sabía que no vivían con el constante miedo de ser atrapados, de ser traicionados por aquellos en quienes confiaban. ¿La traición? Ese fue el golpe más fuerte. Pantón me había usado. Me dejó solo para cargar con las consecuencias de todo lo que habíamos hecho juntos. Se llevó el dinero, la libertad, y me dejó hundido en un agujero del que nunca podría salir. Y lo peor es que ni siquiera lo vi venir. Confié en él. Lo vi como una especie de mentor, como alguien que me estaba ayudando a entrar en este mundo oscuro, pero nunca imaginé que al final sería yo el sacrificado. Mis pensamientos regresaron a mi familia. Mi madre. Dios, ¿qué diría si me viera ahora? Probablemente no lo sabría nunca. Quizás solo recibiría una llamada del FBI diciéndole que su hijo se había metido en un lío tan grande que terminó muerto en su propio apartamento, con un disparo en el costado y rodeado de agentes federales. Ni siquiera podría despedirse de mí. El peso del arrepentimiento era insoportable. Si pudiera regresar en el tiempo, lo cambiaría todo. No tomaría ese camino oscuro. Quizás seguiría estudiando, tal vez con un trabajo modesto, pero al menos sabría que estaba construyendo algo real. Pero ya era demasiado tarde. Ya no sentía nada. Ni dolor, ni frío. Solo un vacío que crecía dentro de mí, un vacío que parecía consumir cada uno de mis pensamientos, de mis emociones. Estaba muriendo. No había duda. Y, en ese momento, ya no tenía miedo. Todo lo que sentía era cansancio. Cansancio de la lucha, de la culpa, del odio, de la traición. Si tan solo hubiera elegido un camino diferente. Pero ya no importaba. Mi tiempo se había acabado. Mis ojos se cerraban lentamente, y, en esos últimos momentos de lucidez, intenté imaginar una vida distinta. Una vida en la que no hubiera tomado el camino fácil, en la que no hubiera conocido a Pantón, en la que hubiera decidido ganarme la vida honestamente. Quizás en ese mundo alternativo estaría celebrando algún cumpleaños, rodeado de personas que realmente me querían, personas que no buscaban aprovecharse de mí. Pero todo eso era solo una fantasía. La realidad era esta, tirado en el suelo, desangrándome, pagando el precio de mi ambición. Los pasos de los agentes del FBI seguían resonando, aunque ahora todo sonaba distante, como si estuviera al borde de quedarme dormido para siempre. Sabía que ellos me veían como una amenaza, como un criminal más. Y, en cierto modo, lo era. Me había convertido en todo lo que alguna vez dije que odiaba. Pero, en ese instante, no me importaba cómo me veían ellos. Yo sabía lo que era, lo que había perdido, y lo que nunca podría recuperar. Y así, mientras mi visión se desvanecía y el frío me envolvía por completo, finalmente acepté mi destino. El lujo que tanto había deseado no valía este precio. En los últimos momentos, todo se volvió oscuridad. Ya no sentía nada. Ya no escuchaba nada. El mundo a mi alrededor desapareció, y lo único que quedó fue el silencio, un vacío que parecía eterno. ¿Podría haber cambiado mi destino? Tal vez. Pero ahora, eso ya no importaba. Mi vida había terminado. Siempre he tenido esa fascinación por lo prohibido, por lo desconocido. Y la Deep Web era el lugar perfecto para satisfacer mi curiosidad y mis ambiciones. Los relatos sobre millones de dólares moviéndose en criptomonedas, software capaz de penetrar en cualquier sistema de seguridad y la posibilidad de vender cosas sin dejar rastro alguno me sedujeron desde el principio. Desde joven me obsesioné con los ordenadores, y pronto me convertí en un aprendiz de hacking. Quería convertirme en alguien importante, en uno de esos hackers de los que todos hablaban en los foros. Me veía a mí mismo como un genio incomprendido, alguien destinado a grandes cosas. Fue en esos foros clandestinos donde conocí a Corvus, un hacker con reputación temida y respetada en la red oscura.
Corbus era conocido por infiltrarse en sistemas gubernamentales, robar información de empresas y revender software malicioso a precios exorbitantes. Cuando lo contacté por primera vez, no esperaba una respuesta, pero para mi sorpresa, me contestó al día siguiente. Si quieres ser alguien en este mundo, más te vale saber que no hay vuelta atrás, me dijo. ¿Y no lo había? Todo empezó bien. Corbus me tomó como su aprendiz y me enseñó cosas que nunca habría imaginado, como navegar la Deep Web sin dejar rastro, como usar redes anónimas, encriptar mensajes y hasta crear malware. Aprendí rápido, y eso le gustaba. Me consideraba astuto, ambicioso, y él supo alimentar mi ego, haciéndome creer que estaba destinado para la grandeza. Pronto empecé a vender en la Deep Web. La primera vez fue algo sencillo, un software básico de phishing. Nada del otro mundo, pero pagaban bien por él. La emoción de ver cómo el dinero en criptomonedas caía en mi billetera me llenaba de adrenalina. Pronto, empecé a hacerme un nombre. Me llamaban Spectre, un apodo que sonaba tan enigmático y peligroso como siempre quise. Pero con la fama viene el peligro, y yo, ciego por la ambición, no lo vi venir. Vendí el software equivocado a la gente equivocada. Había oído rumores sobre ellos, sobre una secta que operaba en las profundidades de la Deep Web. Nadie sabía con certeza quiénes eran ni cuáles eran sus objetivos, pero se decía que su poder y alcance eran ilimitados. Algunos hablaban de ritos oscuros, otros de magia negra, pero lo que más me llamaba la atención era que no solo jugaban en el ámbito digital, la muerte real estaba siempre presente en las historias que los rodeaban. Yo pensaba que eran solo mitos, leyendas creadas para asustar a los hackers novatos como yo, para mantenernos en línea y evitar meternos con las personas equivocadas. No creía en sectas, ni en magia, ni en nada sobrenatural. Para mí, todo se trataba de dinero y poder. Pero entonces recibí un mensaje privado que cambiaría mi vida para siempre. Hemos oído de tu trabajo, Spectre. Queremos algo especial, algo que pocos pueden ofrecer. El remitente era un usuario que operaba bajo el nombre Los Iluminados, y lo que me pedían no era algo sencillo. Querían un software capaz de penetrar sistemas de seguridad, extraer información y, según ellos, manipular comunicaciones militares. Un software de espionaje, pero con un nivel de complejidad que me sorprendió. Ellos pagaban bien, más de lo que había ganado en todo un año de hacking, y aunque sabía que lo que me pedían era peligroso, el dinero me cegó. Acepté el trabajo. Pasé semanas trabajando en el software, quemándome las pestañas frente a la pantalla, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Pero en el fondo, sabía que lo que había hecho no cumplía con las expectativas. Lo terminé con prisas, vendí el código incompleto y les envié lo que pude. El pago llegó casi de inmediato, pero con él, también llegó la advertencia: si no funciona, vendremos por ti. Yo, ingenuo, no les di mayor importancia. ¿Cómo podrían encontrarme? Después de todo, estaba protegido, navegando por la red a través de múltiples capas de anonimato. Me creía intocable. Pero no lo era. Al principio, no noté nada extraño. Continué con mi vida normal, desarrollando otros proyectos para vender en la Deep Web. Todo parecía estar bajo control. Pero entonces comenzaron las señales. Notificaciones encriptadas que llegaban sin razón, anomalías en mis conexiones que no podía explicar, y lo peor, mi nombre real apareció en uno de los foros oscuros. Alguien sabía quién era. Alguien había roto la seguridad que tanto me había costado construir. Y no tardé mucho en averiguar quién estaba detrás. Los Iluminados no solo estaban descontentos con mi software. Estaban furiosos. El precio de la traición no es solo el dinero, decía el mensaje que apareció una mañana en mi computadora, mientras trabajaba en un nuevo proyecto. Queremos lo que es nuestro. Y si no lo entregas, vendremos por ti. Mi sangre se congeló. Era imposible que me hubieran rastreado, imposible que supieran mi nombre, mi dirección. Pero allí estaba, mi vida entera expuesta frente a ellos. Mi anonimato se había roto. No solo querían el dinero que les había cobrado, querían algo más. ¿Querían mi vida? Intenté contactar a Corbus, pedirle ayuda. Pero era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Los foros donde solía estar activo ya no lo mencionaban, y mis mensajes quedaron sin respuesta.
Estaba solo. Los días siguientes fueron un infierno psicológico. Los iluminados jugaban con mi mente. Cada día recibía nuevas amenazas, cada una más explícita que la anterior. Sabemos dónde vives. Sabemos con quién hablas. Estaban jugando conmigo, acosándome de una manera que nunca había imaginado. No eran solo hackers. Eran algo más, algo mucho más peligroso. Una noche, mientras dormía, el sonido de cristales rompiéndose me despertó. Me levanté de golpe, y lo que vi me dejó helado. La ventana de mi cuarto estaba hecha añicos. No había nadie en el apartamento, pero supe que ellos habían estado allí. Me dejaron una nota escrita a mano sobre la mesa: la próxima vez, no será una advertencia. Ese fue el momento en que decidí que tenía que huir. Si no me alejaba lo suficiente, acabaría muerto. Tomé lo que pude, un par de cosas esenciales, ropa, algo de dinero en efectivo. Dejé atrás los ordenadores, los discos duros, todo lo que me vinculaba a ese mundo. Desaparecí. Pasé meses huyendo, moviéndome de un lugar a otro, sin quedarme en ningún sitio por mucho tiempo. Los días se convirtieron en un torbellino de paranoia. No podía usar ningún dispositivo electrónico. No podía acercarme a un ordenador, a un teléfono, a nada que pudiera conectarme de vuelta a ellos. Finalmente, encontré refugio en una granja remota, alejada de todo. Era propiedad de un viejo conocido de mi familia, alguien que no hacía muchas preguntas. Me quedé allí, rodeado por campos vacíos y kilómetros de distancia del mundo moderno. No había señal de celular, ni acceso a Internet. Un escondite perfecto, o eso pensaba. Pero incluso en la soledad de esa granja, no podía escapar del miedo. Ellos me encontrarían eventualmente, lo sabía. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día. Los Iluminados no eran solo un grupo de hackers. Eran una organización más oscura, más peligrosa de lo que jamás había imaginado. No dormía bien. Cada vez que caía la noche, los sonidos de la naturaleza me parecían un susurro de amenaza. El crujir de las ramas, el viento que azotaba las ventanas, todo me parecía una señal de que estaban cerca. A veces, veía sombras en el campo, figuras que se movían entre los árboles. Pero cuando salía a revisar, no había nadie. ¿Era mi mente jugando conmigo? Tal vez. O tal vez ya estaban aquí, acechándome, esperando el momento perfecto. Han pasado 6 meses desde que llegué a esta granja, un lugar olvidado por el tiempo y por la tecnología. Aquí, el viento arrastra el polvo de los campos vacíos y los cuervos parecen ser los únicos testigos de mi soledad. Desde que me escondí aquí, no he tenido contacto con el mundo exterior. No puedo, no debo. Ellos siguen buscándome, y cada día que pasa, el miedo se va acumulando en mi pecho. Pensaba que aquí estaría seguro. No hay celulares, no hay internet. Ni siquiera electricidad estable. Solo una vieja radio, alimentada por una batería solar que no siempre funciona. Un lugar perfecto para desaparecer, o eso creía. Pero últimamente, algo ha cambiado. Siento que no estoy solo. Comenzó con cosas pequeñas, apenas perceptibles, crujidos en la madera durante la noche, puertas que parecían abrirse solas, y la sensación de estar siendo observado, incluso cuando no había nadie a mi alrededor. Me decía a mí mismo que era paranoia, que mi mente estaba jugando conmigo después de meses de estar solo, aislado, huyendo del peligro. Pero entonces, los símbolos comenzaron a aparecer. Una mañana, al salir al patio para revisar el generador, noté algo grabado en el tronco de un árbol cercano. Era un símbolo extraño, algo que no reconocí al principio, pero su forma torcida y oscura me hizo sentir una incomodidad profunda. Era una marca, algo deliberado. Alguien había estado cerca de la granja, demasiado cerca, y había dejado esa advertencia. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, pero en el fondo sabía que los Iluminados me habían encontrado. Las siguientes semanas fueron una pesadilla viviente. Los símbolos empezaron a aparecer con más frecuencia. Cada mañana, encontraba nuevas marcas talladas en los árboles que rodeaban la granja, siempre más cerca de la casa. Ya no era paranoia, sabían dónde estaba. Estaban jugando conmigo, acechando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacarme. Las noches se convirtieron en un infierno.
El viento que antes solo era una brisa se convirtió en un susurro cargado de promesas oscuras. A veces, creía escuchar voces, susurros distantes, que parecían provenir de los rincones más oscuros de la propiedad. Los sonidos de pasos entre las hojas secas resonaban en mis oídos, pero cada vez que salía a investigar, no encontraba nada. Solo la oscuridad me respondía, con su aire frío y sus sombras inquietas. Un día, mientras revisaba el granero al atardecer, noté algo nuevo en el suelo, huellas. No eran mías. El suelo estaba húmedo por la lluvia, y las marcas eran frescas, profundas, como si alguien pesado hubiera estado caminando por ahí poco antes de que yo llegara. No estaba solo. El miedo se apoderó de mí. Esa noche, cerré cada ventana, cada puerta, asegurándome de bloquear todas las entradas posibles. Armado con el viejo rifle de caza, me senté en la oscuridad de mi sala, esperando, escuchando. Los iluminados estaban cerca, lo sabía. Y cuando llegaran, no sería rápido ni limpio. No querían matarme de inmediato. Querían hacerme pagar por lo que les hice. El viento azotaba la casa con violencia esa noche, como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. Sentado en la oscuridad, con el rifle apuntando hacia la puerta principal, trataba de mantener la calma, pero cada pequeño sonido me hacía saltar. No había electricidad. Solo la tenue luz de una vela iluminaba la habitación, proyectando sombras que parecían moverse, como si tuvieran vida propia. A las 2 de la madrugada, todo se quedó en silencio. El viento cesó de golpe, y lo que quedaba era una calma sofocante, tan densa que apenas podía respirar. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe. Seco, directo. Venía de la puerta trasera de la casa. Me levanté lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Con el rifle en las manos, me acerqué a la puerta, tratando de controlar el temblor en mis manos. Mi respiración era pesada, forzada. Sabía que, si abría esa puerta, no habría vuelta atrás. Pero no abrí. No me atreví. Me quedé quieto, esperando. Y entonces escuché algo que me congeló hasta la médula. Espectre, susurró una voz al otro lado de la puerta, apenas audible. El tono era inhumano, casi gutural, pero lo suficientemente claro como para dejarme saber que ellos estaban allí. Sabían quién era. De pronto, otro golpe. Esta vez más fuerte. Y luego otro. La puerta temblaba bajo la fuerza de lo que estaba afuera, pero no cedía. Retrocedí unos pasos, con el arma apuntando. El sudor corría por mi frente. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el rifle. Y entonces, todo se detuvo de nuevo. El silencio volvió, más opresivo que antes. Durante los días siguientes, los símbolos aparecieron en la casa misma. Grabados en la puerta, pintados en las paredes del granero. Sabían que estaba allí y se estaban acercando. Ya no se escondían. Querían que sintiera el miedo, que supiera que no había escapatoria. Era una cacería, y yo era la presa. El aislamiento total era sofocante. No había nadie a quien pedir ayuda, y aunque pudiera, sabía que ellos controlarían cualquier comunicación que intentara hacer. Los iluminados no solo estaban en la Deep Web, ellos existían en todas partes, un grupo con tentáculos que se extendían mucho más allá de lo digital. Una noche, cuando ya no podía soportar el miedo, tomé el rifle y decidí enfrentar lo que fuera que estuviera acechándome. No podía seguir esperando a que ellos dieran el primer paso. Era ahora o nunca. Salí al campo, la luna llena iluminaba débilmente el terreno, y todo estaba envuelto en una neblina densa. Caminé entre los árboles, siguiendo las marcas que ellos habían dejado. Cada paso que daba se sentía como un acercamiento hacia algo más oscuro, algo de lo que no había retorno. Mi respiración era lenta, forzada. Podía sentir sus ojos sobre mí, observándome, desde algún lugar en la oscuridad. De repente, los vi. A lo lejos, entre la neblina, 3 figuras encapuchadas se movían lentamente hacia mí. Los iluminados habían venido. El terror me paralizó por un segundo. No eran solo personas. Había algo mal en ellos, algo en sus movimientos, en la forma en que la neblina parecía girar alrededor de sus cuerpos. Algo antinatural. Intenté apuntarles con el rifle, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlo firme.
Se estaban acercando. El primero de ellos levantó una mano, y en ese momento escuché el susurro de voces en el viento, como si miles de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. La voz no salía de su boca, sino de algún lugar más profundo, más oscuro. Espectre, el traidor, ha llegado tu hora. El sonido me envolvía, como si resonara en mi propia cabeza. Intenté correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si una fuerza invisible me impidiera moverme. El miedo me consumía. En mi desesperación, solté el rifle y corrí hacia la casa. Mi corazón latía con fuerza, el terror en mi pecho se sentía como una explosión a punto de estallar. Los pasos de los iluminados resonaban detrás de mí, cada vez más cerca, sus susurros creciendo, envolviéndome, apretando mi mente como un vicio. Al llegar a la casa, cerré la puerta de golpe, pero sabía que no era suficiente. Ellos vendrían por mí, y no había lugar donde esconderse. Miré por la ventana, y los vi parados a lo lejos, observando. No avanzaban. Solo me miraban, sabiendo que mi terror ya era suficiente castigo por ahora. Sabía que no habría escape, ellos siempre encuentran a quienes les fallan. La granja, el campo, la distancia, nada los detenía. Pero en ese momento, me di cuenta de algo más aterrador, no eran solo humanos. Lo que fuera que había detrás de esas capuchas, esas figuras que parecían moverse como sombras, no pertenecía a este mundo. Habían venido por mí desde lo más profundo de la oscuridad y sabían que me tenían atrapado. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.